Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Comenzamos este día, como siempre, meditando en la palabra del Señor. Hoy lo hacemos en Lucas capítulo 21, versículos del 7 al 24. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón, en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestras defensas. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todo lo que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta ahí la palabra del Señor. Mateo nos informa de que los discípulos lo llamaron aparte porque, puesto que Jesús les dijo que el templo sería destruido, sintieron curiosidad y quisieron saber cuándo sucedería y cómo podrían saber que estaba a punto de suceder. De ahí sus preguntas. Marcos nos dice que ni siquiera fueron todos los discípulos, sino solo Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Marcos 13:3. Mateo 24:3 recoge la pregunta de una manera más amplia. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es evidente que para los discípulos la caída de Jerusalén y más concretamente la destrucción del templo supondría el fin del mundo tal y como ellos lo conocían. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, que debemos saber sobre las profecías bíblicas, es que generalmente suelen tener un doble cumplimiento. Quiero decir que tenían un cumplimiento inmediato, que sucedería en aquel tiempo. Pero también muchas de las profecías contienen un cumplimiento futuro, que no se daría en aquel tiempo. No tener en cuenta este dato importante
hace que algunos teólogos se confundan y nieguen algunos de los dos cumplimientos. En la mayoría de los casos, el cumplimiento que se niega es el futuro. De ahí que escritores como César Vidal, que es un historiador fantástico, pero muy mal teólogo, afirme que el Apocalipsis no anuncia eventos futuros, sino que solo acontecimientos que ya sucedieron en el pasado con la caída de Jerusalén. Es cierto que Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén y del templo, pero para su regreso a establecer su reino y el fin del mundo, aún debían suceder otros eventos futuros que no sucedieron entonces. Los juicios de Dios sobre Jerusalén resultarían un tipo de los juicios de Dios sobre el mundo incrédulo. Jesús no les da toda la información de golpe. Como los padres a los hijos cuando son pequeños, les dan solo la información que ellos necesitan. Lo primero que Jesús hace es advertirles que no se dejen engañar, porque aparecerían algunos afirmando que eran el Cristo, el Mesías prometido. Y acerca de estos falsos ungidos, los exhortó a que no lo siguieran. También los alertó acerca de guerras, tumultos, sediciones, terremotos, pandemias, hambre, cataclismos en los cielos. Cosas todas que debían suceder, pero que no suponían el fin. Siempre que ocurren cosas así, las redes sociales se llenan de falsos profetas de lo trágico, anunciando que los juicios de Dios, de la gran tribulación han llegado. Siempre hay algún iluminado anunciando una fecha próxima para el arrebatamiento o el regreso de Cristo para establecer su reino. Todos ellos acaban en vergüenza, como falsos profetas. Especialistas en estas falsas profecías son la secta de los adventistas, de los falsos llamados testigos de Jehová e incluso algunos grupos evangélicos, generalmente de tipo pentecostal. Es verdad que la segunda mitad del siglo I fue convulso y hubo muchas guerras, pero no se cumplieron todas las señales que Jesús habló que habían de suceder antes de su venida. El verso 12 que dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Deja claro que esto sucedería antes que todas las señales que Jesús anunció. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles da testimonio de que sucedió tal y como Jesús profetizó. Hechos 9:1, 22:19. El mismo apóstol Pablo fue un duro perseguidor de los cristianos en aquel tiempo y él mismo fue perseguido tras su conversión a la fe de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 24. De modo que esa profecía no se refiere a la persecución de los cristianos durante la gran tribulación, como algunos afirman, porque los cristianos habrán sido arrebatados antes de que el anticristo dé la orden de perseguir a los creyentes que se quedasen aquí. La historia está llena de testimonios de cómo los cristianos fueron perseguidos, encarcelados e injustamente condenados. Jesús los animó para que no temieran, ni se preocupasen por qué habrían de decir, ya que el Señor les daría palabra. Uno de los datos más inquietantes de esta profecía es que muchos serían traicionados por sus propios parientes más cercanos. El mundo entero acabará odiando a los cristianos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Queridos hermanos y amigos, entiendan que este mundo tal del que formamos parte
tiene fecha de caducidad. No sabemos cuándo sucederá, pero el reloj avanza. El reloj del tiempo sigue marchando imparable hacia adelante. No se detiene, nada lo detiene y al fin se acerca. Me llama poderosamente la atención que poco antes de que Jesús fuese entregado a las autoridades para su tortura y muerte, su preocupación no estaba centrada en sí mismo, sino en los demás. De ahí las advertencias. Sabiendo como sabemos que la primera parte de esta profecía se cumplió tal y como Jesús la anunció, debemos tener en cuenta que también la segunda parte de esta profecía se va a cumplir. ¿No debiéramos nosotros procurar por todos los medios estar listos para cuando todo esto suceda? Pidamos a Dios que nos ayude a velar y a orar, a fin de que la corriente de este mundo no nos arrastre de tal modo que seamos condenados con todos los incrédulos y los apóstatas que abandonan la fe. Que el Señor, nuestro Dios, nos ayude a meditar sobre esta palabra y os bendiga en este día. Queridos hermanos, el Señor viene. Un abrazo en Cristo.